Bien, muy buenos días, jóvenes. Bienvenidos a su clase de ética. Hoy vamos a continuar hablando de los valores que hemos venido tratando. Hoy vamos a hablar de algunos valores que son muy importantes y hoy vamos a hablar acerca de la integridad, la honestidad, el optimismo. Entonces vamos a partir hablando acerca de la integridad. Sí, este es un valor muy importante y la integridad como cualidad personal se refiere a la total o amplia gama de aptitudes poseídas. ¿Sí? Es siempre estar de un mismo humor, una actitud. Una persona íntegra es aquella que no se queda en una sola actividad, sino que se mueve por las distintas áreas del conocimiento. Un ejemplo de persona íntegra es Leonardo da Vinci, quien se destacó como pintor artístico, escultor, arquitecto, ingeniero, filósofo, escritor, músico y anatomista. La integridad fue característica en el hombre. Una persona íntegra es aquella que siempre hace lo correcto. ¿Sí? Al referirnos a hacer lo correcto significa hacer todo aquello que consideramos bien para nosotros y que no afecte los intereses de las demás personas. Perdón. ¿Por qué es importante la integridad? La integridad hace que nosotros seamos una misma persona en todos lados, ¿sí? Y que seamos fieles a lo que nosotros creemos, a lo que nosotros pensamos, a nuestros valores, a nuestras creencias, a nuestra manera de ser, ¿sí? La integridad es no fraccionarse, íntegro es algo que no se fracciona, que no se divide, que no se parte. Entonces, una manera de nosotros ejemplificar la integridad es cómo nosotros nos comportamos en nuestra casa, con los amigos, en el colegio, en la iglesia. Si nosotros variamos el comportamiento es porque no somos íntegros, o sea, no tenemos definidas nuestras actitudes de cómo vamos a ser. Entonces la integridad hace que nos guardemos en todos lados. Si yo estoy en un lugar y están haciendo cosas malas y todo el mundo está, pero yo tengo principios, yo tengo morales, yo tengo ética, yo tengo valores, yo no me voy a contaminar ni a hacer lo demás como los demás hacen. Yo no voy a seguirle la rienda a los demás. ¿Por qué? Porque soy íntegro. Y esa integridad hace que yo pueda lograr el éxito, que yo pueda ser reconocido, que podamos ser valorados por las demás personas, ¿sí? La Biblia nos da un ejemplo acerca de la integridad y es de Job. Dice la Biblia que era un hombre íntegro, recto. ¿Sí? O sea, él, a pesar de ser un hombre rico, de tener mucha riqueza, se mantuvo íntegro. Nunca le robó a nadie, nunca se creyó más que alguien, nunca oprimió a sus trabajadores. Era una persona íntegra con sus hijos, con su esposa. Entonces, esa integridad es la que debemos nosotros tener. ¿Por qué es importante estos valores? Para obviamente contrarrestar todo lo que vemos en nuestro país, la corrupción. ¿Sí? La corrupción nace de la falta de valores, la corrupción nace de la falta de ética. ¿Sí? Cuando se carece de la ética, cuando se carece de los valores, de la moral, ¿sí? Entonces se cometen todas las atrocidades que hoy vemos que nuestros dirigentes, nuestros gobernantes, nuestros grandes empresarios hoy cometen y que nosotros sufrimos como pueblo porque cada día nos empobrecemos más. Entonces es importante que usted se vaya formando, que usted aprenda a decir sí y su sí sea sí y su no sea no. Y no que diga sí, luego no, luego sí, sí, sino que usted sea íntegro. ¿Dónde le va a servir eso? No solo en el comportamiento, no solo cuando usted esté creciendo, en esta etapa difícil que es la adolescencia, la juventud, sino en su vida laboral, en toda su vida material, sentimental. Entonces es importante, jóvenes, que nosotros aprendamos lo que es el valor de la integridad, es mantenerse. Por eso se dice que a veces el dinero cambia a las personas, ¿cierto? Pero cambia aquellas que carecen de valores, cambia aquellas que nunca han tenido nada y que de un día para otro tienen algo y ya se creen más que otros. Pero cuando usted tiene valores, cuando usted ha sido formado en su casa por sus padres o por quienes estén a cargo de ustedes y le han infundido los valores de la humildad, le han infundido el valor de la integridad, le han infundido aprender a pedir las cosas, a no tomarlas. Es que estaba ahí y me lo llevé. No, tiene un dueño, preguntemos. Cuando usted tiene todo ese tipo de valores, usted el día que Dios le dé la oportunidad de lograr grandes cosas y tener éxito y prosperar, nunca va a cambiar, va a seguir siempre siendo la misma humilde persona, sencilla, generosa, amorosa. Entonces es importante la integridad. Ahora, la honestidad. Este es un valor también importante, ¿cierto? Con toda seguridad, una de las cualidades que más buscamos y exigimos de las personas es la honestidad.
Este valor es indispensable, para que las relaciones humanas se desenvuelvan en un ambiente de confianza y armonía, pues garantiza respaldo, seguridad, credibilidad en las personas. No debemos olvidar que los valores deben primero vivirse personalmente antes de exigir a los demás que cumplan nuestras expectativas. Muchas veces nosotros hablamos del respeto y decimos que quiero que los demás me respeten. Es que si no me respeta yo no lo respeto. Pero muchas veces nosotros no respetamos ni a nuestros padres, no respetamos sus normas, sus reglas, no respetamos su autoridad, pero queremos que los demás nos respeten. Entonces yo no puedo exigirle a los demás algo que yo ni siquiera he hecho, ¿sí? Ni siquiera estoy haciendo. La honestidad es un valor muy importante porque genera confianza, como dice ahí, genera respaldo y seguridad, credibilidad. Entonces es importante aprender a ser honestos, a decir la verdad. Desde que estamos en el colegio, aprender a decir, profesor, la verdad yo fui perezoso y no hice el trabajo. Me puse a jugar en el Xbox, me puse a ver videos, me puse a jugar en el teléfono y la verdad no hice el trabajo. Pero no empezar a mentir, no, profe, es que resulta que mi abuelita vino y resulta que mi abuelita me dañó el teléfono, mi abuelita, el perrito, se comió el computador, iba en el Metrolínea y me robaron el bolso. Tantas mentiras, ¿sí? O copiar los trabajos, pedirle al compañero que se lo venda. Eso no es ser honesto. Y no es tanto con los demás, sino con ustedes mismos, ¿sí? Porque se están engañando a ustedes mismos, se están robando el conocimiento a ustedes mismos, se están haciendo ignorantes ustedes mismos. El profesor no pierde nada, simplemente califica. El profesor ya estudió, tiene una carrera, tiene una profesión, hace su clase. El que es perjudicado es usted cuando es deshonesto. Pero entonces la honestidad es buena. ¿Por qué? Porque muchas veces hasta nos libra de lo malo que hacemos, ¿cierto? Cuando somos honestos. Ahora, recordemos que el valor de la honestidad es una forma de vivir congruente entre lo que se piensa y la conducta. ¿Sí? Es una cosa entre que yo pienso de esta manera y yo actúo de esta manera, ¿cierto? Hacia los demás, que junto a la justicia exige en dar a cada quien lo que le es debido. Entonces uno tiene que ser honesto. La persona que es honesta puede reconocerse por ser siempre sincero, o sea, siempre dice la verdad, en su comportamiento, palabras y afecto, ¿sí? Se comporta de una manera honesta, no tiene por qué estar mintiendo, engañando, haciendo cosas a escondidas, sino que es sincero, es honesto. También se conoce porque cumple, ¿cierto?, con sus compromisos y obligaciones al pie de la letra, sin trampas, sin engaños o retrasos voluntarios, ¿sí? No anda echándole la culpa a los demás, no anda diciendo, no, es que esto, aquello, no, es sincero, siempre es responsable, cumple y es honesto. Entonces evita la murmuración y la crítica que afectan negativamente a la personalidad de los demás. Es algo que tenemos que aprender como seres humanos a quitar de nosotros la crítica negativa, por supuesto, eh, la murmuración. Entonces nosotros tenemos que aprender a no ser personas criticonas, ¿sí? Sino ser personas que podamos ayudar, que podamos generar ideas en vez de criticar, ¿sí? En vez de murmurar, en vez de hablar cosas que no son, en vez de inventar chisme, en vez de inventar cosas y hablar de demás, tenemos que aprender nosotros a eliminar eso, ¿sí? Nunca vaya usted a criticar a alguien que ha hecho algo que usted todavía no ha hecho, ¿sí? A alguien que ha alcanzado una posición, que usted todavía no ha alcanzado. Entonces, yo no puedo criticar, digamos, a digamos, un futbolista, porque es un penal. Y, no, qué malo, que eso deberían sacarlo, que eliminemos, lo que echemos, lo que bla, bla, bla. Ni siquiera yo soy futbolista, ni siquiera yo he jugado un partido de fútbol profesional. Él alcanzó una posición que yo todavía no he alcanzado. No tengo derecho a criticar. A lo mejor yo puedo decir, qué lástima, lo erró, no sé, estaba nervioso. Pero no puedo derribar a las personas porque se equivocan, porque cometieron un error y de una vez con mi crítica aplastarlas. Y esa es una mala costumbre que tenemos nosotros los seres humanos, de simplemente ver lo negativo en los demás y tratar de aplastarlos. Y nunca vamos a levantarlos, nunca vamos a decirle, oye, te equivocaste, no importa, vamos adelante, vamos a seguir, empecemos de nuevo. ¿Sí? Siempre estamos criticando. Guardar discreción y seriedad ante las confidencias personales y secretos profesionales. Una persona honesta hace eso.
No es que, por ejemplo, su mejor amiga le contó un problema familiar y usted fue y se lo contó a la otra y la otra a la otra y ¡frum! Ya todo el mundo sabe. Eso no es ser honesto, ¿sí? Eso no es ser confiable. Uno tiene que ser discreto. Si me lo contaron a mí es para mí. Así sea una bomba, es para mí porque esa persona fue sincera, fue honesta conmigo, se abrió, ¿cierto? Como nosotros decimos, se sinceró, como dicen ustedes muchas veces, y confió en mí. Entonces, es muy triste ver hoy que ya no se puede confiar en nadie, ¿cierto? Que tristemente uno le cuenta algo a alguien y ¡brum! Lo desparraman por todos lados. Entonces, tenemos que aprender, jóvenes, a ser diferentes. Tener especial cuidado en el manejo de los bienes económicos y materiales. Es importante ser honesto con esto. Esto creo que hay que aplicárselo mucho a nuestros senadores, a nuestros diputados, a nuestros representantes, a nuestros gobernantes, ¿cierto? Creo no son muy honestos con el manejo económico y material del país, de todos estos los bienes que tiene nuestro país. Pero también pasa en las familias, también pasa a pequeña escala, cuando nosotros tomamos lo que no es debido, cuando nosotros tomamos dinero sin pedirlo, cuando hacemos mal uso de ellos y justificamos con mentiras. Entonces esto es muy importante. Ahora hay un valor muy bonito que es la gratitud. Siempre pasamos quejándonos, ¿cierto? Que no tengo esto, que no tengo aquello, que yo quería ser rubio, yo quería ser moreno, yo quería ser flaco, el otro quería ser gordo. Siempre pasamos la vida quejándonos. Que no tengo Xbox, que no tengo el PS4, que no tengo carro, que no tengo esto. Y nunca nos sentamos a agradecer por lo que sí tenemos. Porque es que lamentablemente se nos ha metido un materialismo dentro del corazón y de los ojos y de la mente y vemos que otro tiene y queremos tener lo que otro tiene. Nos volvemos codiciosos y envidiosos, ávaros, y no agradecemos por lo que tenemos. Entonces, Dios nunca te va a poder dar algo por lo cual tú ni siquiera se agradezcas. Dios nunca te va a dar algo que te vaya a dañar. Entonces, si no somos capaces de ser agradecidos con lo poco que tenemos, con lo, digamos, que Dios nos da cada día, ¿cómo vamos a esperar recibir algo grande si ni siquiera somos capaces de ser agradecidos con algo pequeño? Entonces, la gratitud es la virtud por la cual la persona reconoce, ¿cierto? Interior y exteriormente los regalos recibidos y trata de corresponder en algo por lo que recibió. ¿Sí? Es el reconocimiento, ¿cierto? Interior y exterior de lo que yo he recibido. Entonces, la gratitud, cuando a mí me hacen un favor, cuando tienen un gesto amable conmigo, cuando me ayudan, ¿cierto? Cuando me dan algo, llámese material o llámese un consejo o llámese lo que sea. Yo tengo que aprender a ser agradecido, a tomar mi teléfono o personalmente o como pueda en ese momento y decir, sabe que muchísimas gracias por su ayuda, de verdad me sirvió muchísimo. Y tratar no de pagar un favor, sino de tener un gesto de gratitud, ¿sí? Esencialmente, perdón, la gratitud consiste en una disposición interior, un corazón agradecido, pero cuando es genuino trata de alguna forma de expresarse en palabras y en obras. O sea, no me quedo solamente con una intención. Resulta que un compañero me ayudó mientras yo estuve en incapacidad y él fue a mi casa, me llevó los cuadernos, me llevó todo y yo simplemente tuve la intención en el corazón de ser agradecido, de invitarlo a almorzar un día para darle las gracias. Pero nunca lo hice porque simplemente fue una intención. No, tiene que ser con obras, con hechos, ¿cierto? Consecuentemente, incluye tres elementos. Reconocimiento de que un regalo ha sido recibido, número uno. Número dos, apreciación, ¿cierto? Expresado en agradecimiento. Y tres, y en cuanto sea posible, regresar de alguna manera lo que se ha dado en forma gratuita, sin ninguna obligación de parte del dado. ¿Sí? O sea, cuando yo hago un favor, yo no estoy esperando que me den algo a cambio. Pero si yo que recibí ese favor, tengo que ser agradecido y tener un gesto. ¿Sí? Porque eso va a motivar a la otra persona a seguir ayudándome, a seguir siendo generoso, se va a sentir bien, se va a sentir alegre. Y vemos acá, entre los ejemplos del Evangelio, resalta la historia de los 10 leprosos. Se lo encuentran en Lucas 17. Entonces, esta historia cuenta acerca de que habían 10 leprosos y le rogaron a Jesús que los sanase. Jesús, como era una persona ungida, ¿cierto? De Dios, no podía tocar a los leprosos. Nadie podía tocar a un leproso. Sin embargo,
cuando ellos se acercan a Jesús, Jesús les dijo, vayan y preséntense al sacerdote. Y la mayor parte yo creo que imaginaron y pensaron, bueno, creo que Jesús nos quiso es como sacar, echar, como hacer el quite, ¿no? Sin embargo, ellos creyeron y se fueron de camino al sacerdote. Para ir a presentarse al sacerdote debían estar limpios. Y la Biblia dice que cuando ellos iban caminando, su lepra desapareció, su piel quedó completamente limpia. De todos ellos, ¿cierto? De esos 10, solo uno regresó para darle gracias a Jesús. Y ni siquiera era judío, era una persona extranjera. Su propio pueblo ni siquiera le dio gracias. Pero este extranjero que estaba sufriendo por la lepra, que estaba pasando mal por esa enfermedad, él se devolvió para darle gracias. Entonces encontramos, ¿cierto?, que hay una persona agradecida. Y eso es importante, aprender a ustedes decir gracias. Hay palabras que se han ido olvidando. Por favor, sí señor, sí señora, gracias, ¿cierto? Se nos olvidan dar las gracias. Y las gracias, la gratitud es una bendición. La Biblia nos enseña que la gratitud es lo que nos ayuda a mantener la bendición de Dios. Cuando usted le dice, Señor, gracias por la arepa que hoy tú proveíste, Señor. Tal vez no hay más, pero hay esa arepita y muchísimas gracias. Y Dios nos prueba, entonces Dios dice, bueno, en lo poco has sido capaz de ser agradecido, voy a ir prosperando, voy a ir dando más. Al otro día te dijo, uy, Señor, gracias porque el desayuno fue tal vez un tamal con chocolate, con cuajada y pan, gracias, Señor, no lo había comido en mucho tiempo. Y Dios dice, ok, mi hijo es agradecido, le voy a dar más, ¿sí? Entonces cuando usted es agradecido, Dios puede dar muchísimo más. Y miramos también lo que es el optimismo, ¿sí? Entonces, el optimismo es el valor que nos ayuda a enfrentar las dificultades con buen ánimo y perseverancia, descubriendo lo positivo que tienen las personas y las circunstancias, confiando en nuestras capacidades y posibilidades junto con la ayuda que podemos recibir. La principal diferencia que existe entre una actitud optimista y su contraparte, que es el pesimismo, radica en el enfoque con que se aprecian las cosas, ¿cierto? Empeñarnos en descubrir inconvenientes y dificultades nos provoca apatía y desánimo. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nosotros pasamos, como decía anteriormente, quejándonos porque somos negativos, ¿cierto? Somos pesimistas. ¿Por qué somos pesimistas? Porque nos enfocamos solo en los inconvenientes, en las dificultades. Entonces, vamos a hacer tal cosa, pero es que no se puede salir, es que el COVID-19, es que esto, o sea, nos enfocamos solo en lo negativo y no pensamos, voy a descubrir una solución, voy a descubrir una estrategia, voy a pensar en algo, cómo hacer, y nos quedamos ahí, ¿cierto? Entonces, le pasa como siempre he dicho, el niño que lo mandaron, o el muchacho que su mamá lo manda al banco, hacer una consignación y él va y llega hasta la puerta y encuentra la puerta cerrada y se devuelve y le dice, mamá, no se pudo, el banco está cerrado, ¿sí? Pero nunca se fijó que el banco estaba abierto y que había un letrerito más arriba que decía jalar la puerta o empujar, ¿cierto? Porque vio la puerta cerrada ya significó que el banco estaba cerrado, o sea, una actitud pesimista, negativa. Entonces, eso es triste, convivir con personas que son pesimistas porque todo el día están hablando cosas negativas, todo el día están diciendo no se puede, no soy capaz, no sirvo, no sirve, esto no sirve, etcétera, etcétera. No, uno tiene que siempre enfocarse en lo positivo, en mis capacidades. A ver, bueno, no soy tan bueno en esto, pero sí soy bueno en esto, entonces me voy a enfocar en esto, ¿sí? Descubrir mi potencial, descubrir el potencial que ustedes tienen y no enfocarse en las cosas negativas, en las cosas que se dificultan. Ahora, el optimismo es una actitud permanente de recomenzar, o sea, de volver al análisis y al estudio de las situaciones para comprender mejor la naturaleza de la falla, o sea, ¿por qué me equivoqué? ¿Por qué no me salió esto? ¿Por qué no salió como planeé? Yo me detengo, analizo y entonces, listo, es que ¿por qué no me salió esto? No me quedó bien el almuerzo. Bueno, porque me faltó echarle sal. Yo analizo y digo, para la otra, listo, pero lo hice, que es lo importante, y no se me quemó el arroz, y no se me quemó las papas, y no se quemó esto, lo hice, y fui capaz, me falta un poco de sal, pero para la próxima ya va a estar mejor, ¿sí? Los errores y contratiempos, solo así estaremos en condiciones de superarnos y de lograr nuestras metas. Si las cosas no fallaran o nunca nos equivocáramos, no haría falta ser optimista, porque todo estaría bien. Normalmente la frustración se produce por un fracaso, lo cual supone un pesimismo posterior para actuar en situaciones familiares.
Entonces muchas veces nosotros fracasamos en algo, nos va mal en algo y decimos, no, nunca más, hasta aquí llegué, ya, me morí. No, no significa eso. Significa que voy a recomenzar, voy a iniciar de nuevo, voy a empezar hasta que las cosas a mí me sucedan. Bien, la realidad es que la mayoría de nuestros tropiezos se dan por falta de cuidado y reflexión, perdón. ¿Para qué sirve entonces la experiencia? Número 1, para aprender. Número 2, rectificar. Y 3, ser más previsores en lo futuro. O sea, las fallas, los errores, las equivocaciones dan experiencia, enseñan, ¿cierto? Enseñan. ¿Y enseñan a qué? A rectificar y tener más cuidado, pero también nos dan ese aprendizaje. Yo ya sé que no se le puede echar cierto agua junto con el aceite. Un ejemplo, lo aprendí. ¿Pero de qué lo aprendí? De una equivocación. No lo sabía, pero hoy lo aprendí. Y es mejor, jóvenes, que ustedes aprendan a través de las equivocaciones, a través de los errores. Y no porque alguien le dijo, no alguien porque alguien se lo enseñó, se lo dijo esto, aquello, pero usted nunca va a tener la experiencia. Con eso no quiero decir que ustedes se vayan a hacer cosas malas, cosas locas, porque entonces yo tengo que aprender que la droga acaba a las personas, la vuelve mal, ¿cierto? La degenera, entonces yo me voy a meter de drogadicto para aprender esa experiencia. No, jamás eso, ¿sí? Me refiero a otro tipo de cosas. Él piensa mal y acertarás. Goza de un procedimiento intelectual notable, ¿cierto? Parece que confiar en los demás, mantener una actitud esperanzada y positiva ante las cosas presentes y futuras, valorar lo bello y agradable que nos proporciona la vida, todo eso es propio de insensatos. En realidad, el debate entre pesimistas y optimistas no ha variado apenas desde nuestros primeros antepasados. Unos han visto la botella medio llena y otros han preferido fijarse en que estaba medio vacía. Y no hay ninguna conclusión precisa sobre quiénes llevan la razón. Sin embargo, no cabe duda de que el concepto del pesimista como optimista bien formado u optimista con experiencia ha triunfado claramente. Sí, esta es una discusión que hay, pero depende de cómo ustedes vean las cosas. Por ejemplo, yo tengo aquí un vaso y si soy pesimista, digo, el vaso está casi vacío. Pero si soy optimista, veo que no hay nada más para tomar por aquí, digo, tengo un poco de naranja. Eso es algo bueno, ¿sí? Entonces, todo depende de cómo yo vaya viendo las cosas. Entonces, hay que tener una actitud positiva para enfrentar la vida, para enfrentar todos estos problemas, para enfrentar la pandemia. Hay gente que está atemorizada, hay gente que está asustada, hay gente que está estresada. Pero tenemos que ver las cosas positivas, hemos podido estar en casa, hemos podido descansar, hemos podido aprender cosas que no sabíamos, hemos tenido que incursionar en la cocina, ayudar a hacer aseo, todas esas cosas. Hemos aprendido a ser más responsables, a convivir, a compartir. Todo esto ha servido para unir familias, en algún caso cierto negativo ha desunido porque resulta que no se soportan vivir juntos, etcétera, etcétera. Pero nosotros tenemos que aprender a ser optimistas y ver la vida con esos ojos de ilusión, de sueño, de esperanza. Bien, jóvenes, entonces por hoy dejamos esta clase así. Les voy a enviar una actividad, es algo extensa, son preguntas para ir calificando y poniendo notas. Estén atentos a las clases, estén atentos. Esto queda subido en el YouTube para que ustedes lo puedan mirar, lo puedan repasar. Y obviamente para poder responder las preguntas tienen que mirar completa esta clase. Así que pasen un feliz día y que Dios los bendiga.